Hola, mi nombre es Sergio Alejandro Álvarez, médico especialista en salud ocupacional. Vamos a hablar acerca de tuberculosis y meningitis en el trabajador de la salud, gracias a la invitación de la S. Carmen Emilia Ospina. Para iniciar y ubicarnos en el tema, debemos plantearnos en el escenario tal cual como se presenta la patología actualmente. Entonces tenemos que conocer que la infección bacteriana crónica es causada por el Mycobacterium tuberculosis, que ocasiona formación de gránulos en tejidos, ocasiona reacción de hipersensibilidad en las células, que a su vez tiene unas características que es ácido resistente y de no tratarse adecuadamente nos puede llevar a una cronicidad, inclusive hasta la muerte. Entonces, para este Mycobacterium tenemos vías de transmisión, las cuales básicamente el 87% se basan en la transmisión por aerosoles o a través de la vía respiratoria. Es de esta forma que las personas se pueden infectar. Existen otras clases de transmisiones que pueden ser multilobares, pueden ser a nivel por vómitos, que en este caso pues no van a ser en tema de nuestra revisión como tal. Entonces, para dar un poco un bagaje o un bosquejo acerca de la fisiopatología o cómo presenta la patología en nuestro organismo, tenemos que centrarnos en la parte del sistema respiratorio como tal. El bacilo, como tiene unas dimensiones microscópicas, entre 1 a 3 micras como tal, se puede fácilmente introducir en nuestro aparato respiratorio y llegar fácilmente hasta nuestros alveolos pulmonares. Es allí donde se presenta una hipersensibilidad o hiperreacción a nivel de los macrófagos alveolares. Estos fácilmente los van a fagocitar y posiblemente no podremos tener ninguna sintomatología. En el caso cual la infección tenga una gran cantidad o haya una gran cantidad de bacilos intracelulares, se puede y se desencadenará una cascada de nuestra inmunidad como tal. En este caso, pues se van a desencadenar algunos factores que son las células de presentación, nuestros linfocitos CD4 y CD8, que en este caso van a actuar y van a tratar de eliminar al bacilo como tal. Y de esta forma poder llegar a exterminar como tal el bacilo. En algunas ocasiones este bacilo no puede ser exterminado totalmente y puede quedar como residuos de la patología como tal. Entonces en este caso hablaríamos de una patología o de una tuberculosis latente. Cuando se presenta una lesión o se presenta una cronicidad como tal de los síntomas, podemos hablar de una patología o una tuberculosis como tal, como la enfermedad. En este cuadrito que traemos a continuación, básicamente nos muestra la clasificación funcional que en la actualidad se presenta para dicha patología. Entonces tenemos la clase 0, cuando el paciente no ha tenido ninguna exposición, y realizamos unas pruebas como la prueba de tuberculina y tiene una induración menor a 5 milímetros. Clase 1, cuando no hay evidencia de infección, pero hemos tenido exposición a la TBC. Clase 2, cuando hay una infección y una prueba de tuberculina mayor a 5 milímetros de diámetro de induración, llamamos en esta clase no enfermo, pero sí infectado. En la clase 3 ya la podemos decir que es una prueba de tuberculina positiva y un cultivo positivo, que llamamos enfermedad tuberculosa. Y la clase 4, cuando no hay enfermedad actual, podemos llamar una tuberculosis antigua. Clase 5, cuando tenemos una sospecha de TBC como tal. Y en este diagrama de flujo podemos observar básicamente cómo se presenta la infección del bacilo prepatogénica o una infección primaria, en las cuales los síntomas son muy leves, son muy básicos, en los cuales solamente debemos presentar tos, sudoración, escalofríos, que normalmente son resueltos por nuestro sistema inmunológico. Pero si ya se pasa un periodo postpatogénico, en el cual se puede presentar entre 3 semanas y 24 semanas,
donde los síntomas se van a exacerbar y acompañado de pruebas diagnósticas positivas podemos diagnosticar o decir que tenemos una tuberculosis en curso. Si no se presentan estos síntomas, esta exacerbación como tal de los síntomas, podemos pensar que el paciente está curado o que tiene una infección latente, el cual debemos llevar a un control o a un chequeo con una periodicidad aproximadamente de 2 a 3 meses para tratar de desestimar la enfermedad como tal o en caso tal confirmarla. Bien, ahora vamos a hablar de los síntomas. Los síntomas en la tuberculosis son muy sencillos, son básicos, tos severa, muchos ya conocemos esos síntomas, muchos nos asustamos y recordar que muchas veces nuestras abuelas nos decían que cuando teníamos tos con sangre era algo muy grave, y realmente lo es. Entonces si presentamos hemoptisis, tos con sangre, debemos consultar a nuestro médico, debilidad o fatiga, sudoraciones nocturnas y fiebres escalofríos. Esto puede estar acompañado también de dificultad respiratoria, tirajes intercostales, edemas a nivel de los ganglios y pérdida de peso sin causa aparente como tal. Entonces, como les había hablado, podemos tener dos clases de tuberculosis o de TBC como tal, la latente en la cual puede estar en nuestro organismo, pero no hay una multiplicación del bacilo como tal, o del Mycobacterium, y esta patología no se va a contagiar de persona a persona, básicamente porque no está activa. Y podemos tener una enfermedad tuberculosa en la cual si ya está activa, requiere un tratamiento como tal, se puede propagar fácilmente de persona a persona y nos puede causar la muerte si no hay un tratamiento oportuno. Factores de riesgo. Entonces, para la tuberculosis se tienen unos factores de riesgo que son muy conocidos. Básicamente es hacinamiento, condiciones de salud deplorables, ¿sí? Pacientes que tienen comorbilidades como el VIH, pacientes con enfermedades renales, pacientes que reciben terapias con corticoides prolongadas, pacientes los cuales presentan inmunosupresiones. También podemos tener contacto pues con lugares, como ya lo decía, hacinamiento, entonces en hospitales, en zonas de reclutamiento como el ejército o en zonas de detención como las cárceles como tal. El diagnóstico es muy sencillo, entonces se puede hacer una prueba de esputo seriada. Básicamente es una vaciloscopia seriada en la cual nos puede llevar, que es muy oportuna y es fácil y de bajo costo. El esputo inducido, que se hace normalmente en lactantes o niños menores de 6 meses, y la muestra tiene que ser diaria por 3 días. El aspirado gástrico, que también se hace en la parte pediátrica, se tiene que utilizar normalmente pues una sonda con una confirmación de la ubicación de la sonda en el estómago y obtener por lo menos 20 mililitros de líquido para llevar una muestra cada día, por 3 días. ¿Cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento es un tratamiento combinado. En la diapositiva se puede observar los fármacos que se utilizan actualmente. Es un tratamiento que está estandarizado aproximadamente por 8 semanas, en ocasiones 60 días, y requiere una dosis diaria para que se presente cumplimiento de como tal. Y hay un tratamiento abreviado que solamente es también combinado y pues se puede ir bisemanal, es decir, el paciente va a acudir a su centro elegido o el que le hayan otorgado para que reciba su dosis de medicamentos 2 veces o 3 veces a la semana. La prevención de la tuberculosis, pues la prevención va en las normas de higiene como tal. Actualmente existe la vacuna de la BCG que se aplican a los menores y los elementos de protección como tal personal, sobre todo en el personal de la salud. Entonces el uso de guantes, el uso de mascarillas, el uso de sus batas adecuadas como tal. La vacunación, pues hablábamos de la vacunación en niños.
que pues principalmente se presenta en países del tercer mundo como tal, como el nuestro, y nos va a ayudar mucho como en la prevención y en la erradicación de la patología. Ya entrando en el tema de los trabajadores de la salud como tal, pues hay que tener una prevención, unas normas más específicas como tal. Y se han presentado, se han hecho muchos estudios acerca de cuál es o cómo o qué cuánto es el riesgo estimado para la infección de un trabajador de la salud. Vamos a hablar un poco acerca de este tema. Entonces tenemos que tener claro de la exposición, cuando la exposición se presenta una infección y de cuando la infección pasa a la enfermedad como tal. Entonces de la exposición a la infección debemos tener en cuenta cuando el contacto con persona, con una TBC activa, vivir en pobreza o hacinamiento, pacientes con inmunosupresión y pacientes de grupo etarios que tienen los extremos de la vida, los niños y los ancianos como tal. Y de la infección a la enfermedad, pues cuando hay un inmigrante viaja a países que son incidencia, donde tiene una tasa de incidencia alta, contagios con menores de un año, lesiones fibróticas sin ápices pulmonares y tener una comorbilidad como el VIH, insuficiencia renal, diabetes mellitus o estar en tratamiento con inmunosupresores o corticoides. Entonces en este cuadrito que estamos trayendo a continuación, que pueden observar, se observa que las condiciones que posiblemente nos pueden predisponer para tener una infección como tal cuando tenemos contacto con pacientes que tienen la patología de la tuberculosis. Entonces hablamos de cuántas liberadas por hora, cuántas le podemos llamar a la dosis necesaria para presentar la infección, y la condición que se ve en la columna de la mano izquierda, esta nos indica básicamente que por horas cuánto se libera esta dosis y cuánto es el volumen que encontramos en el aire. Igualmente en la columna del lado derecho podemos ver cuánto tiempo requerido necesitamos para presentar una infección. Como se pueden dar cuenta y pueden observar, entre mayor sea el volumen de aire que contiene una cuanta, o sea una dosis de infección, pues menor es el tiempo medido en horas que necesitamos para presentar dicha infección. En este caso, pues, los trabajadores de la salud que tienen contactos, digamos, con autopsias o trabajadores que trabajan en la parte de patología son los que más riesgo estimado tienen de presentar la infección como tal. Le siguen los que realizan broncoscopias, en este caso pues los neumólogos, las fisioterapeutas como tal, que ayudan en esos procedimientos, y los pacientes que posiblemente, o las personas que posiblemente tengan también un mayor riesgo estimado de contagio serían los trabajadores o auxiliares de enfermería como tal, que están en contacto con el paciente sin una adecuada protección. Entonces, como decíamos hablando, tiene que existir una condición para poder existir la patología como tal. Entonces, también se tiene en cuenta y se ha llegado a entender que el volumen de pacientes atendidos en un centro hospitalario tiene que ver con el contagio de los trabajadores. Y se llega estimadamente a pensar que por cada 10 atenciones anuales o por cada 10 pacientes que llegan a un centro de atención, posiblemente tienen un riesgo estimado del 0.2% para presentar la patología como tal. La ocupación es un factor interesante. La ocupación es un factor interesante en la parte del contagio, y como lo veíamos en el cuadro anterior, pues las diferentes actividades que realizamos se pueden presentar como tal. Entonces, las enfermeras, las terapeutas respiratorias, los estudiantes y estudiantes de pregrado, y pueden tener un mayor riesgo estimado para presentar la patología. El lugar de trabajo es algo que se tiene que tener en cuenta. No es lo mismo estar laborando en una parte operativa, una sala de cirugía, o estar laborando, como le dijimos, digamos, en el área de patología, donde se realizan autopsias, en las cuales es mayor el riesgo de infección. Los sistemas de ventilación juegan un papel importantísimo en la parte de la prevención. En hospitales que tienen ya muchos años de su construcción, pues no hay una buena ventilación, no hay unos buenos o zonas para infectados como tal, y en ese caso pues es mucho más fácil que el personal de salud presente dicha patología.
También hay que tener en cuenta pues el personal de salud que tiene o que presenta comorbilidades, como ya hemos hablado de ellas, el VIH, o pacientes o personal de salud que tiene desnutrición, un índice de masa corporal menor a 19 lo predispone para tener una TBC activa como tal. Entonces, ¿qué podemos presentar o qué pacientes pueden aumentar el riesgo de un contagio? Pues los pacientes que tienen tos persistentes, que tienen lesiones cavitadas pulmonares, que tienen baciloscopias positivas, que no se cubren su rostro, la boca cuando van a realizan las expectoraciones o tosen, ¿sí? Cuando han abandonado el tratamiento o cuando no son lo bastante congruentes con el tratamiento como tal. Entonces hay unas estrategias diagnósticas para tratar de proteger al personal de la salud que en nuestro país o en países del tercer mundo son difíciles de realizar. En esas son la prueba de conversión de la tuberculina, pues realmente el viraje que da la prueba de tuberculina, nosotros que nos han autosensibilizado con la TBC, pues realmente nos saldrá a todos una prueba positiva o mayor de 5 mm de induración, ¿sí? Básicamente porque los trabajadores de la salud están en un riesgo medio o intermedio y para que sea una prueba positiva de tuberculina tiene que ser un mayor a 10 milímetros de induración para que podamos comenzar a pensar que el paciente está infectado como tal. El tamizaje, pues sería muy difícil realizar un tamizaje en pacientes sanos, pues lo que acabamos de explicar, pues todos estamos autosensibilizados como tal, y eso se podría realizar en pacientes que salgan pruebas de tuberculina negativa como tal. Radiografías de toras periódicas y vaciloscopias sería como el gol estándar para realizar un tamizaje o para realizar un diagnóstico oportuno del personal de la salud. Entonces, ¿qué problemas tiene el personal en la prevención o el contagio de dicha enfermedad? Pues principalmente el problema del diagnóstico del paciente cuando llega. El paciente recibe un diagnóstico tardío, muchas veces viene por una patología que está enmascarando la TBC como tal, y este paciente recibe atenciones, múltiples atenciones, es acompañado por el personal de salud para realizar múltiples exámenes, múltiples paraclínicos, y sin pensarlo no recibimos o no tenemos la protección adecuada. Esto ocasiona que se aumente la incidencia para tener la infección. Los síntomas, entonces principalmente los síntomas están ausentes, el personal de la salud no presenta síntomas, por lo cual no hay ninguna indicación de tomar pruebas algunas y lo cual ocasiona que la patología pueda ser activa y en el momento del tratamiento ya sea un poco más tardío y ha ocasionado mucho más secuelas como tal. Y que no existen pruebas rápidas o sensibles que nos puedan, por la aplicación como tal, que nos pueden llevar a un diagnóstico rápido. En este caso, pues no hay una prueba, o sí existe en el mercado, pero por problemas económicos o de presupuesto, pues no son recomendables para realizar. Entonces las medidas para prevenir el riesgo como tal, pues son medidas administrativas, diseñar básicamente un plan de trabajo local con evaluación de la sospecha y el diagnóstico del paciente precoz, aislamiento de la persona con alta sospecha del diagnóstico de TBC pulmonar, ¿sí? Tamizaje para el diagnóstico para el personal de la salud y manejo de los elementos de protección personal para realizar dichas labores en salud. La infraestructura, pues sistemas de ventilación o depuración del aire en aquellos lugares donde están los pacientes críticos, normalmente pacientes de infraestructura que tengan áreas o de presión negativa, es decir, que puedan sacar o que el aire se expanda hacia el mismo lugar y puedan salir por un lugar rápidamente. Eso habla mucho sobre la sobreventilación o el cambio a nivel de la ventilación. Se dice que entre mayor sea el recambio en una hora, pues menor será el riesgo estimado para la infección del paciente al trabajador de la salud. Si no hay un recambio, si trabajamos en un lugar donde no hay una buena ventilación, no hay recambio del aire, posiblemente tenemos mayor riesgo.
Entonces acá en esta tablita, la última tablita que tenemos traemos es la medida como tal que se toman por las guías de la CDC y el Reino Unido comparados con las guías suramericanas en cuanto a las recomendaciones para el personal de la salud para evitar la infección por TBC. Entonces tenemos la habilitación individual, pues siempre se recomienda una habilitación individual, una persona con la infección esté aislada, que posiblemente esta habitación tenga unas características inigualables, como se recomienda una presión negativa, y el uso de la mascarilla, la N95, que nos puede ayudar muchísimo en la prevención como tal. Hay que recordar que la N95 tiene que ser utilizada y saberse utilizar, porque muchas veces la utilizamos y dejamos espacios a nivel de las mejillas y por ahí el bacilo fácilmente puede ingresar a nuestro tracto respiratorio. De igual forma, en pacientes que tienen pretratamiento, pues la incidencia o el factor protector es mínimo, más bien es mayor el factor protector en pacientes que tienen ya recidivas o que son ácido resistentes o que tienen múltiples tratamientos con cepas resistentes como tal.